¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 14 de la serie Programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a ver qué es la herencia. Bien, la herencia no es más que heredar clases existentes, todos los atributos y métodos que ya tiene una clase existente a otra clase. En teoría eso es, pero en la realidad vamos a suponer que tú heredas algo de algún familiar. Cuando heredas algo de algún familiar puedes heredar bienes, no sé, materiales, económicos, genes, por ejemplo, puedes heredar comportamientos, puedes heredar billete, dinero, como luego se dice, money, cash, etc, etc. Eso es la herencia. En la programación orientada a objetos es prácticamente lo mismo. Una clase puede heredarle a otra clase llamada subclase sus métodos y atributos que ésta tenga. Muy bien, pues vámonos para acá y voy a mostrarte mediante dibujitos, como siempre es, como más se entiende, qué es la herencia. Muy bien, siempre que se habla de herencia siempre debe de haber por lo menos superclase y subclase. ¿Cuál es la superclase? Pues la que le hereda sus atributos y métodos a otra clase. Entonces, al heredarle esto a otra clase, esta pasa a ser subclase. Y como lo tenemos en esta parte de aquí, tenemos una clase padre, la cual le puede heredar a una clase hija y a una clase hija uno y a una clase hija 2. Y no necesariamente tienen que ser dos clases o una, pueden ser n clases las que hereden los atributos o métodos de la clase padre. Ahora, estas clases hija también pueden heredar a su vez a otras clases, las cuales ya van a ser hijas de la clase hija y pasan a ser clases nietas de la clase padre. Y así sucesivamente. Ejemplo, supongamos que esta clase padre tiene 5 millones de pesos y se los hereda a la clase hija y a la clase hija uno y a la clase hija 2. Pero a su vez esta clase hija uno y clase hija 2 también trabajan y por ahí en sus momentos de sano esparcimiento logran acumular, por ejemplo, 2 milloncitos de pesos. Quiere decir que entonces esa clase habrá heredado los 5 millones que ya tenía de la clase padre y más los dos que ella hizo, se los heredó a estas dos clases. Es decir, puede heredarle lo que ya tenía heredado más lo que ella trabajó. Así de sencillo. Vámonos a esta parte de acá. Eh, en este dibujito podemos mostrar un ejemplo clarísimo de lo que es la herencia. La clase padre van a ser animales. Todos los que están aquí tienen algo en común que son animales. Todos perros, gatos, paloma y águila son animales. Todos heredan de animales. Tienen en común algo, que es que son animales. Pero a su vez, estos animales tiene dos clases o subclases. Superclase animales, subclases mamíferos y aves. La primera subclase, perdón, que se llama mamíferos, hereda de animales todos sus métodos o comportamientos que tenga más sus atributos, se los hereda a mamíferos y a aves. Pero a su vez, esta clase, subclase mamíferos le hereda a perros y a gatos. ¿Por qué? Que tienen en común que los dos son mamíferos. Y a su vez esta clase aves le hereda a paloma y águila. ¿Qué tienen en común? Que son aves, paloma y águila. Pero a su vez tienen en común que son animales. Todo va siendo como jerarquizado, como un árbol genealógico más o menos. Muy bien. Pues vámonos a esta parte de acá. Vamos a terminar esto y vamos a crearnos un nuevo proyecto en NetBeans, como siempre, para poder ejemplificar lo que es la herencia, para que lo entendamos. Mil felicidades por ahí si andas siguiendo esta serie de tutoriales, y como siempre lo he dicho, si no la estás siguiendo apenas es tu primer video, también te felicito porque llegaste al lugar correcto en donde vas a aprender. Muy bien, pues entonces vamos a crear un nuevo proyecto. A nuestro proyecto le vamos a poner ni más ni menos que Video Tutorial 14. Video Tutorial. Uy, pero soy bueno como siempre, ¿no? Tutorial 14. Así le vamos a poner. Esta vez no le vamos a crear nada. Le damos Finish. Y vamos a crear dentro de este Source Package, vamos a crear tres clases. La clase principal, que es de donde vamos a hacer nuestras instancias, y vamos a crear una nueva clase llamada clase padre, y una tercera clase llamada clase hijo, clase hija.
así. Ok. Ahora sí, vámonos para acá de este lado. Vamos a suponer que esta clase padre, pues no vamos a suponer, porque en realidad es la superclase y la clase hija va a ser la subclase. Vamos a empezar en la clase padre. Vamos a crearle un, no sé, un atributo, X atributo, por ejemplo, un atributo de tipo string que se llame ocupación. Oficio es más, oficio. Ahí lo tenemos. Y le vamos a crear un método público que se llame hago galletas. Hago galletas. ¿Qué hace la clase padre? Hace galletas. Y aquí le vamos a poner un JOptionPaint.show message dialog y le vamos a poner aquí soy la superclase, así lo voy a poner, superclase y hago galletas, supongamos. Ahí está. Muy bien. Ahora, automáticamente se nos agrega el import. Vamos a borrar esto que está aquí. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer la clase padre? Pues simplemente tiene un oficio, no sé, a lo mejor panadero, ¿no? Y y tiene un método, o un método comportamiento que hace galletas. Pero ahora vámonos a la clase hija. Esta clase hija va a heredar todo lo que haga la clase padre, es decir, el oficio, que es su atributo, y su método comportamiento, que es hacer galletas. ¿Y cómo lo vamos a hacer que lo herede? Hay una palabra reservada para heredar y esa palabra reservada se llama extends. Más bien esa es la palabra mágica y enseguida le pones de qué clase quieres heredar. En nuestro caso va a ser desde la clase padre. Ya con esto simplemente le estás diciendo que la clase hija va a heredar todo lo de la clase padre. Así de sencillo. Ya con esto es simple y sencillo. Si tú notas, esta clase hija no tiene absolutamente nada, no tiene ni atributos ni métodos, porque en este momento no los necesita, porque simplemente heredó todo lo que tiene la clase padre. En otras palabras, supongamos que la clase padre tuviera 5 millones de pesos, al decirle que el que extends clase padre, la clase hija dice, yo voy a andar por la vida con 5 millones de pesos que heredé de mi papá. Así de sencillo. Vámonos para acá. Vámonos a la principal y vamos a crear nuestro famosísimo main public static void main. Le vamos a poner string args. Ahí está. Y vamos a crear un objeto del tipo clase hija. Clase hija. Ahí está. Y le vamos a poner ch de clase hija. New clase hija. Ahí está. Y observa, simplemente al poner ch en esta parte que es mi instancia, en cuanto le ponga puntito, observa que me aparece su atributo llamado oficio y me aparece también su método hago galletas. Pero observa algo importantísimo. Hago galletas, ese método es de la clase padre, pero lo puede heredar. Como observa que clase hija no tiene absolutamente nada. Y yo en esta parte de aquí estoy haciendo un objeto de clase hija. Al haber heredado clase hija todo lo del padre, pues el padre tiene un método que se llama hago galletas y tiene un atributo llamado oficio. Quiere decir que en cuanto yo corra mi aplicación, va a decir que, hola, eh, soy la, soy la clase, la superclase y hago galletas. Observa. Soy la superclase y hago galletas. Jamás dice hola, te inventé porque no le puse hola. Bueno, simplemente ahorita está haciendo uso del método de su papá, así de fácil, y anda diciendo que es la superclase, pero no es la superclase, en realidad es la clase hija desde donde está. Pero observa, en nuestra presentación, en esta parte de aquí, dijimos que cuando heredamos podemos heredar métodos y atributos ya existentes, o sea, los que ya tenía nuestra clase, pero también podemos crear nuestros propios métodos y atributos. Es decir, mi clase hija puede tener su propio método. Puedo poner, por ejemplo, también el mismito método que tengo acá, mira, que se llama hago galletas. Y lo puedo hacer, le puedo poner public void hago galletas. Y con el mismito nombre que tenía. Nada más observa que en esta parte de aquí me marca un warning, digámoslo así. Me dice que debo de agregar override anotación. ¿Por qué? Porque este método ya lo heredó. No puedo poner un método que ya heredó de otro lado. Pero sí,
En teoría no se puede, pero en realidad sí, porque eso se llama sobreescritura. Entonces hay que agregar el override en esta parte de aquí y le estás diciendo que vas a sobreescribir el método. Es decir, ya heredaste un método de tu papá en este caso, pero no te gusta o le quieres agregar algo adicional, simplemente lo sobreescribes y haces en esta parte de aquí tu propio mensajito. Por ejemplo, show message. Ahí está. Y en esta parte de aquí le ponemos: hola, soy la subclase. Subclase. En esta parte le vamos a poner sub y aquí le voy a poner clase hija. Y también hago galletas, pero con caché. Ahí está. Y observa lo que sucede. Hace un rato corrías tu aplicación y tenías decía que hacía galletas y que era la superclase, pero observa ahora lo que va a suceder. Ahora dice: hola, soy la subclase, clase hija, y también hago galletas, pero con caché. Ya te das cuenta que ahora ya no hace lo mismo que hacía anteriormente. Ahora ya puede heredar lo que tenía el papá, pero aparte ella le puede poner su propio caché. Eso es la herencia. Y en esta parte de aquí puedes, por ejemplo, en principal, puedes hacer un objeto del tipo clase padre, ¿no? Clase padre, le pones cp igual a new clase padre y puedes poner aquí en esta parte de aquí cp punto y su propio método hago galletas y su propio método hago galletas. Y observa ahora sí la diferencia. El primero es soy la superclase y hago galletas. Es verdad, es la superclase y hace galletas, porque está haciendo referencia al método de la superclase. Enseguida aparece hola, soy la subclase, clase hija y también hago galletas, pero con caché. Muy bien, eso es la herencia. Y puede heredar atributos. Puede, por ejemplo, no sé, en esta parte de aquí ponerle igual a panadero, por ejemplo. Panadero, ahí está. Y puede ir a esta parte de acá y le puede poner, por ejemplo, hago galletas, pero también puede poner, por ejemplo, en esta parte de aquí le puede poner hey, hey, option pane punto show message dialog, ahí está. Y aquí le puedo poner oficio clase hija, y aquí le ponemos y le concatenamos el oficio. En esta parte le vamos a poner ch puntito y le digo que como heredó el oficio de su papá, pues que ponga el oficio. Mira, observa, primero sale el papá, soy la superclase y hago galletas. Después dice la clase hija oficio clase hija panadero. ¿Por qué? Porque heredó el oficio del papá, que es panadero. Ya después dice yo también hago galletas, pero con caché. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial, no sin antes recordarte que el oficio es de la clase padre, ni siquiera la clase hija ni siquiera tiene oficio, simplemente lo heredó de la clase padre. Pues bien, hasta aquí dejamos este video tutorial número 14. Quedamos al millón. Dudas, sugerencias, comentarios en el canal. Si tú tienes la fortuna de estar frente a grupo en una clase, pues ahí preguntas, ¿no? Y si no, pues también tienes la fortuna de poder recibir conocimiento a través de la mágica tecnología, la magia de la tecnología llamada YouTube. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video tutorial. Recuerda que la vista nace su conocimiento y te habló Master Egar y quedamos más que al millón.